Muy buen día. En este video te voy a explicar el concepto de variación y cómo se aplica a la teoría de la medición. Vamos a comenzar con esta breve exposición. Primero, vamos a preguntarnos, ¿cuántas canicas hay en este frasco? Esta pregunta es muy importante debido a que nos va a permitir comprender ese concepto de variación y cómo se dispersa hacia los lados de un valor central. ¿Ya tienes cuál es tu estimación del número de canicas que podría existir adentro de este frasco? Te invito a que lo estimes. Ahora, bueno, el total de canicas que existen en este frasco vamos a imaginar que es un total de 250. Teniendo en cuenta esto, una cuestión muy importante es preguntarnos qué tanto dista o qué tanta diferencia hay entre la respuesta que tú ofreciste y el valor real del número de canicas que se encuentran al interior del frasco. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir comprender la variación que existe entre el valor central con respecto a un elemento estimado que fue el que tú ofreciste. Esta noción se lleva a cabo con el concepto de error probable, una noción muy interesante que surge a principios de 1800 con el astrónomo Friedrich Bessel, quien dice que este error probable es justamente esa medida de variación entre un centro y las posibles estimaciones. Sin embargo, ya en épocas más contemporáneas, a finales del siglo de 1800, Karl Pearson señaló justamente este concepto con otro nombre, el concepto de desviación típica o desviación estándar. Entonces, la noción que tú diste de la estimación de cuántas canicas posibles puede haber es una dispersión con respecto a un centro. ¿Cuál es el centro? Las 250 canicas que se sugieren que existen al interior de este frasco. Bien, entonces podríamos imaginar ese valor de 250 como un punto central entre las posibles desviaciones que pueden aparecer cuando tú preguntas a varias personas sobre el número de canicas al interior de ese frasco. Podemos tener una estimación muy próxima de 262 canicas, luego algunas estimaciones más lejanas como de 285, 317 o 341. Si nos damos cuenta, lo que estamos observando es esa variación. Una cuestión muy importante, debido a que la variación nos va a permitir comprender hasta qué momento es válido o no una variación en una medida. Eso es un criterio de validez y de confiabilidad para las mediciones. Si nos damos cuenta, aquí en el concepto de variación o de desviación, vamos a poder encontrar una desviación media. A ese concepto de desviación media o variación típica se le suele encontrar entre los datos y el centro. Aquí es en donde observamos el concepto de desviación típica o estándar y que es muy semejante también a un concepto que se encuentra en la teoría de la medición, que es el segundo supuesto de la teoría clásica de los test, que nos dice que las puntuaciones verdaderas de un instrumento son iguales a las esperanzas matemáticas de las puntuaciones empíricas, es decir, a lo que observamos. Esto lo podemos identificar fácilmente en las tres medidas que se suelen utilizar en la estadística descriptiva cuando tenemos valores de parámetros. Por ejemplo, cuando utilizamos la media es una esperanza matemática, pero también la desviación estándar y la varianza son esperanzas matemáticas. Sin embargo, estas dos últimas son esperanzas matemáticas de la variación, no del valor central. De esta manera, son muy importantes, si se dan cuenta, para los supuestos de la teoría clásica de los test. Entonces, ¿cuál es la importancia del concepto de variación en la teoría de la medición?
Bueno, el número 1 es que los coeficientes de congruencia interna, por ejemplo, el coeficiente alfa de Cronbach, pues se lleva a cabo a través del cálculo de las varianzas. En ese sentido, el concepto de variación va a ser muy importante para este constructo. También para las correlaciones, debido a que el tipo de fiabilidad por relaciones item test utiliza la varianza y la desviación estándar como elementos para calcular estas correlaciones. Por lo tanto, es muy importante también para las correlaciones. Vinculado a las correlaciones se encuentra otro procedimiento estadístico muy importante para la validación de constructo, que es el análisis factorial. Aquí va a ser muy importante debido a que nos va a facilitar la extracción de factores o de dimensiones en un instrumento psicométrico. Y por último, nos va a ayudar en la baremación debido a que la variación de una variable básicamente lo que nos está ofreciendo es la distribución de los valores de esa variable. En ese sentido, podemos observar la distribución en tanto asimetría y en tanto kurtosis, y de esa manera estimar el tipo de baremo que sería mejor utilizar para la estandarización o tipificación de un instrumento de medición. Bien, pues entonces, ¿cuántas canicas hay en el frasco? Este tipo de activos nos pueden ayudar muchísimo a comprender el concepto de variación y, por supuesto, a entender cómo esa variación es sistemática con respecto a un centro o a un punto de gravedad. Ese concepto de variación y ese concepto de centro son importantes para los procesos de validación de instrumentos a través de las teorías de la medición. Bien, pues de mi parte es todo, hasta pronto y espero que este video les sirva para comprender un poco el sentido del concepto de variación en teoría de la medición. Hasta luego.